vamos a poder obtener a partir de esos factores estos dos importantes ratios. El ROA, que se expresa según la utilidad operativa, por 1 menos TX. ¿Qué significa TX? TX es la tasa impositiva versus el activo total promedio. Por ejemplo, si yo tuviera una utilidad operativa de 1000 y la tasa de impuesto a la renta fuera 30%, yo voy a tener en el numerador 1000 por 1 menos 0.3. Es un valor absoluto el TX, es un porcentaje, no es un valor absoluto. Por lo tanto, voy a tener 1000 por 1 menos 0.3, voy a tener 1000 por 0.7, por lo tanto voy a tener en el numerador 700. Ojo, repito, TX no es un valor absoluto, es una tasa, es la tasa del impuesto a las ganancias. Y luego por el ROE voy a comparar la utilidad neta, que es la última línea del estado de resultados, versus el patrimonio promedio que obtengo del estado de situación financiera, el lado derecho del balance. Ya sabemos por qué es que usamos promedio. Una manera de potenciar estos indicadores de rentabilidad es descomponerlo. Y para ello tenemos este modelo que se ve en la pantalla. ¿Cómo voy a descomponer el ROE? Y el ROE lo voy a descomponer en 3 subratios. Y para ello se explica primero el margen neto, la rotación de activos y la palanca financiera. Si yo multiplico estos 3 subratios, voy a tener finalmente el ROE que acabamos de explicar. Por lo tanto, es importante entender que para poder potenciar tu rentabilidad del negocio, tienes que saber cuáles son aquellos impulsadores de valor que van a mejorar tu indicador. Por lo tanto, el ROE hemos indicado que es la utilidad neta entre el patrimonio promedio. Ya sabemos por qué usamos promedio. Si yo quisiera descomponer este ROE, voy a tener 3 subratios que se explican así: la utilidad neta entre ventas, por ventas entre el activo promedio, por el activo promedio versus el patrimonio promedio. Este subratio es el margen neto. Margen neto en el negocio, es decir, de cada 100 soles que vendes o 100 unidades monetarias, ¿cuánto ganas? Y se expresa normalmente en porcentaje y depende mucho de los sectores. Y tenemos el segundo subratio, que es la rotación de activos. Y finalmente tenemos la palanca financiera o el apalancamiento. Yo voy a tener aquí 3 datos. La multiplicación de estos 3 subratios me va a dar finalmente el ROE. ¿Por qué? Esto con esto se va, esto con esto se va, y voy a tener finalmente la utilidad neta versus el patrimonio promedio, que es finalmente nuestro gran indicador. ¿Para qué me sirve este modelo? Esto sirve para que sepamos cómo jugar con la sensibilidad y ver cómo potenciar nuestro ROE. Porque si esto fuera, por ejemplo, 6%, 1.2 o 1.7, ¿cómo voy a mejorar este indicador? A través de cualquiera de esos subratios. Y normalmente esto varía dependiendo también de los sectores. Por ejemplo, en un sector de supermercados, los supermercados tienen esto muy bajito y tienen esto muy alto. Y también tienen la parte de apalancamiento financiero muy alto. ¿Por qué? ¿Cómo vende un supermercado? ¿Cómo gana un supermercado? Los supermercados ganan, es un negocio financiero. ¿Por qué? Imagínense ese negocio supermercado, donde cobran normalmente periodo cero, ¿no? ¿En cuántos días cobra un supermercado? En 0 días. Lo cobran normalmente al contado o bien en tarjeta de crédito, que demora 48 horas en llegar a la cuenta corriente de la empresa. ¿Y en cuántos días paga un supermercado? Normalmente paga, digamos, a sus proveedores 60, 90 días. Imagínense ese negocio donde ustedes reciben la mercadería de sus proveedores. No pagan todavía al proveedor y venden esa mercadería a sus clientes con periodo de cobro 0. Lo cobran al cash, al contado, y aún no pagan al proveedor.
¿Se imaginan ese negocio redondo? Es un negocio financiero del supermercado. Reciben la mercadería, no pagan todavía al proveedor, venden su mercadería y lo cobran al contado y aún no pagan al proveedor. Realmente es un negocio muy interesante. Por lo tanto, este dato, este subratio normalmente es mayor a 1, porque se financian con proveedores a un costo financiero casi nulo. Muy bien, por lo tanto, teniendo un negocio de supermercado, el impulsador de valor de negocio va a ser o este o este. Por lo tanto, el gerente general de un supermercado, ¿de qué área va a provenir? Es decir, ¿cómo vamos a potenciar el ROE de un supermercado? A través de este indicador no, porque ya hemos visto que por las características del negocio, este es un ratio bajo. Por lo tanto, el gerente general de un supermercado normalmente va a provenir del área comercial, porque es el impulsador de valor que va a mejorar su rentabilidad. El gerente general de un supermercado pues no va a venir de operaciones, ¿no? O de la parte de producción. Va a provenir del área cuyo impulsador de valor va a mejorar el ROE. Y por ejemplo, al revés, si tuviéramos una joyería, su rotación es muy baja, menos de 1, 0.2, y sus márgenes van entre 60 o 70%. Por lo tanto, el gerente general de una joyería va a provenir del área pues, de diseño de joyas, porque aquí se va a especializar en la parte de diferenciación, exclusividad. En la estrategia del negocio va a ser esa. Por lo tanto, el gerente general de una joyería, ¿de dónde va a provenir? De un área, digamos, del área de diseño de joyas, una persona muy bien contactada, referenciada, porque su impulsador de valor es el margen. A través del margen se va a potenciar su ROE. Por lo tanto, es importante entender cómo se leen esos 3 subratios que van a ayudarnos a mejorar y potenciar nuestra rentabilidad. Con esto hemos terminado, por lo tanto, de revisar los aspectos de gestión y de rentabilidad. Si nos damos cuenta, todo decae en la rentabilidad de los negocios.